Si últimamente no encuentras libros que te gusten, te cuesta terminarlos, si se te ha olvidado qué es eso que hacía que se te encendiese el cerebro así con chispas de emoción y no pudieses dejar de pasar páginas, quizás sea el momento de volver a buscar libros sin necesidad de algoritmos. Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal, yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy puede que vaya a decir algunas obviedades, otras quiero pensar que van a ser más interesantes y que son ideas que a lo mejor no se os habían ocurrido, sobre cómo descubrir libros sin depender de qué es lo que está favoreciendo el algoritmo de TikTok, de Instagram o en este caso de YouTube. Para mí las redes sociales son una gran forma de descubrir libros que a lo mejor de otra forma no habría ido a dar con ellos, pero es verdad que cuando entras un poco en una espiral de este es el libro que está leyendo todo el mundo ahora, quizás debería leerlo, y pasa una vez y otra vez y otra vez y otra vez, puedes acabar perdiendo un poco el sentido de la identidad como lector y lectora y de qué es lo que tú valoras en un libro y de qué es lo que a ti te gusta. Y a veces para volver a encontrarte hace falta dar un paso atrás y descubrir libros de otra forma. Y de eso es de lo que me gustaría hablar hoy, de cómo descubríamos los libros antes de TikTok, cómo sabíamos antes de las redes sociales qué leer. Quizás el lugar más evidente y más importante para descubrir libros son las librerías. No sé si os pasa, pero es que me podría tirar horas y horas y horas en una librería viendo todos los libros, sobre todo si vas con alguna amiga y vais comentando, este de aquí me llama la atención por esto, este de aquí me lo recomendó no sé quién, este de aquí lo leí, te lo tienes que leer porque te encantaría. De verdad, mi hobby exterior fuera de casa preferido. Y es que además son un gran lugar para descubrir libros. Por un lado están esas grandes cadenas de librerías que tienen un montón de metros cuadrados donde están todas las novedades, todos los libros populares. Tú, si quieres saber cuál es la tendencia, qué es lo que está de moda, te vas allí, te das una vuelta y vas a encontrar los libros más populares de cada uno de los géneros que se te puedan ocurrir. Pero también es interesantísimo, y os lo recomiendo un montón, ir a librerías más pequeñas, librerías independientes, en la que la selección de los libros que se muestran están más curadas, forman parte de géneros o tipos de libro más nicho, más concreto. Hay librerías que se centran en, por ejemplo, libros de fantasía, otras que se centran en libros con una perspectiva femenina, otros que buscan literatura muy contemporánea, muy literaria, y otras veces simplemente son libros que se ajustan un poco al gusto del librero o al de sus clientes habituales, al de los lectores que suelen ir allí, y se genera una especie de microcosmos. Y siempre es muy divertido y muy estimulante ir a librerías que no conoces, donde hay una perspectiva diferente y de repente te encuentras con libros que están expuestos y que te están llamando con su canto de sirena que nunca antes habías visto. Es una forma muy buena de salir de tu zona de confort. Y por supuesto, si eres una persona sociable y no te da ansiedad social hablar con la gente, puedes pedirle opinión al librero o librera, decirle, oye, mira, estoy buscando un libro de este estilo, o me apetece leer algo nuevo, ¿qué me recomiendas? ¿Qué es lo que más se está leyendo aquí? Y puedes tener una conversación no interesante y llevarte unas cuantas recomendaciones. Tampoco podemos olvidarnos de las librerías de segunda mano, que eso siento que es como ir a la aventura, porque tú no sabes qué te vas a encontrar. Ahí puede haber libros completamente descatalogados de hace 20 o 30 años que no vas a ver en ningún otro lugar. Eso ya es un poco como ir a la caza del tesoro a ver qué te encuentras. También, si os gusta viajar, muy recomendado ir a las librerías de la ciudad o el país que estés visitando, porque de nuevo los gustos lectores cambian mucho de un país a otro, y yo siempre que he tenido esa oportunidad he descubierto autoras y libros nuevos que a lo mejor en España no son tan populares, pero resulta que son muy queridos en otras partes. Y también tratar de leer los autores de ese lugar en específico. Pues por ejemplo, si te vas a Praga, leer a Kafka o a Milan Kundera, si vas a Portugal, leer algo de Fernando Pessoa. Esa clase de cosas siempre expanden tu horizonte como lector. Por supuesto, en la misma línea están las bibliotecas. Lo interesante de las bibliotecas es que no tienen esa presión por vender y por sacar adelante las nuevas novedades, porque son los libros que más suelen venderse, sino que obviamente pues van a querer que vuelvas, ¿no? Pero la selección de libros que se van a destacar muchas veces no tienen nada que ver con lo más novedoso. Algo curioso es que en las bibliotecas, tanto físicas como digitales, se suelen hacer, digamos, eventos, ¿no? Y si es el aniversario, por ejemplo, de algún autor, hace 200 años que publicó Jane Austen, por ejemplo, te vas a encontrar esos libros destacados. Si es el Día de la Tierra, en esa semana se van a destacar libros relacionados con el medio ambiente, con cuidar el planeta. Si llega el verano, libros ambientados en verano. Y es una forma muy divertida de sacar libros que no son novedades, de refrescar un poco la memoria
historias sobre libros que te pueden interesar. Yo suelo estar muy pendiente de eBiblio, me gusta curiosear los libros que recomiendan, como os digo, recomendaciones temáticas. eBiblio es básicamente la versión digital de las bibliotecas públicas españolas. En cada comunidad autónoma vais a encontrar un catálogo diferente, funcionará de una forma distinta. En Madrid, desde luego, tenemos mucha suerte porque hay un catálogo muy completo que se va renovando. A mí me encanta, soy muy fan. Y seguramente en otros países haya una versión de esto, así que os recomiendo que lo investiguéis por si no os suena, que veáis si tenéis esta opción. Lo bueno es que además también puedes leer gratis, enorme ventaja. Y es que sí, es súper importante que los gobiernos de los países, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, quien quiera que se haga cargo en cada lugar, se invierta en bibliotecas públicas, porque ya no solo es ese acceso a la lectura, sino que también se da visibilidad a muchos tipos de libros, con lo cual es muy importante. Otra forma de descubrir libros un poquito más polémica son las citas a ciegas con libros, porque he visto cierto debate sobre si las citas a ciegas con libros, que es básicamente cuando se envuelve un libro y te ponen a lo mejor una pequeña frase diciéndote de qué trata, sobre si son o no una forma de librarse de los libros que de otra forma no se venderían. Y me da pena porque quizás en algún sitio, oye, no se puede poner la mano en el fuego por todo el mundo. Quizás haya gente que haya tenido experiencias de este tipo, de decir, pero ¿qué clase de libro es este? Esto no es un buen libro. Pero yo he descubierto libros que me han gustado un montón y que nunca habría leído de esa forma. Así que lo que os recomiendo es que si compráis un libro de este tipo sea en vuestra librería de confianza, que sepáis que os van a dar una recomendación de un libro que a lo mejor no es tan popular, pero que es un buen libro. Yo sí creo que es buen método, pero claro, pues depende. Además es algo que me parece muy divertido porque elimina los prejuicios. Igual tú hay un autor, una autora que no te habrías animado, un libro que por la portada no te habría llamado la atención, un montón de barreras que hacen que no nos fijemos en un libro o que no nos entren ganas de leerlo, pero luego resulta que lo que hay en su interior nos hubiese fascinado. Y ojo, yo os he dicho que los algoritmos tienen su lado bueno, su lado malo a la hora de recomendarnos libros, que a veces pueden ser abrumadores, pero algo que sí que os recomiendo y que yo hago continuamente para conseguir recomendaciones de libros es fijarme en creadores de contenido literarios de confianza, de mi confianza en el sentido de que yo sé que los libros que suelen leer o los libros de los que hablan son libros que a mí probablemente me gusten porque tengo un gusto, un criterio muy parecido al de esa persona. Y es que muchas veces lo que pasa con el algoritmo es que si tú no te curras mucho tu algoritmo, no lo curas, y es muy fácil que no lo consigas hacer porque al final lo que es más popular siempre va a tirar, nos hace perder de vista que hay una enorme cantidad de personas ahora mismo creando contenidos en redes, ¿no? Hay a lo mejor cuentas con gustos mucho más específicos de pues a lo mejor una persona que le gustan las novelas góticas y solo recomienda novelas góticas, una persona que lee literatura asiática y te va a hacer las mejores recomendaciones de literatura asiática, que a lo mejor no se hacen tan virales porque no están hablando de Alas de Sangre o de La Asistenta o del libro que en ese momento sea popular, pero eso no significa que no estén ahí. Así que yo lo que os recomiendo es que busquéis estas cuentas y que cuando encontréis una os aferréis a ella, cuando encontréis a esa persona que dices, buah, es que los libros que recomiendas siempre me funcionan. Porque además, cuanto más interactuéis con recomendaciones de libros más específicas que os gustan, pues también más entrenamos un poco a ese algoritmo, ¿no? Que a veces se nos olvida cuando se habla de, no, los libros populares de BookTok. Bueno, es que hay mucha gente hablando de libros en BookTok con gustos muy diferentes. Esto es algo estupendo también. A mí me gustaría ser para vosotros y vosotras esa creadora de contenido de confianza. Lo intento, trato de leer libros de diferentes géneros, de tener siempre curiosidad para poder traeros cosas interesantes, pero bueno, yo lo intento, no sé si lo consigo. Y eso no lo tengo que decidir yo al final. Y como siempre, pues aprovecho, muchas gracias por apoyarme a mí, por apoyar mi contenido, por apoyar a los creadores y creadoras de contenidos literario, por apoyar a las escritoras. Gracias, sois los mejores. Gracias. Las newsletters se están poniendo también muy a la orden del día como forma alternativa de recibir recomendaciones, pero que no sea un algoritmo quien decide si te va a aparecer o no, sino que seas tú suscribiéndote a esa newsletter quien decide, oye, me va a estar llegando esto a mi bandeja de entrada. Y hay distintas newsletters a las que podemos acceder. Están las de pues, personas, lectores, periodistas, escritores que recomiendan sus libros favoritos a través de newsletters, que hacen recomendaciones culturales. Por si no conocéis la plataforma de Substack, es donde ahora mismo está haciendo mucha gente este tipo de contenido, por si queréis ir a cotillear quién está haciendo contenido literario. Yo tengo mi newsletters de Substack. Yo tengo la mía un poquito abandonada. También me gustaba todos los viernes pues hacer distintas recomendaciones, una reflexión y recomendaciones de películas, de música, de libros, pero no me da tiempo ahora mismo a todo lo que me gustaría, la tengo un poco abandonada,
gusta, pero bueno, ahí está. Y también las newsletters de editoriales. Esto puede que haya quien no lo sepa, es que hay muchas editoriales que te dan acceso a que tú te suscribas a su newsletter, te vas a su página web, buscas a ver por ahí donde tienen esa opción de newsletter, metes tu correo y automáticamente te van a ir llegando las novedades de libros que publican, de vez en cuando a lo mejor alguna recomendación temática de libros para leer en Halloween, libros para regalar en Navidad, donde también te van a avisar de los eventos. Así que si hay algunas editoriales que os gustan, que os llaman la atención, pero que a lo mejor no os acabáis enterando de lo que sea, porque a veces las redes sociales no te recomiendan lo que sigues, sino otras cosas, y acabas no enterándote de lo que de verdad te interesas, pues las newsletters son una buena forma de compensar esto. Y así también podéis de algún modo apoyar a vuestras editoriales favoritas. También están muy de moda ahora mismo los clubs de lectura presenciales, seguramente porque estamos viviendo colectivamente uno de esos momentos en los que nos estamos cuestionando nuestra relación con las redes y sobre cómo sacar lo bueno sin tener que lidiar con un montón de consecuencias negativas, ¿no? Pues como a lo mejor aislarte socialmente, y creo que por eso están teniendo este auge los clubs de lecturas, porque echamos en falta el cara a cara, el conocer a personas y reunirte con personas en un espacio físico, intercambiar opiniones con calma. Me parece una gran forma de descubrir libros. También hay clubs de lectura virtuales por si os resulta más difícil por donde vivís o por cualquier tipo de situación el acceder a estos clubs de lecturas en personas. Y es una cuestión de investigar un poco porque hay de todo tipo de libros, hay en prácticamente todas las ciudades ahora mismo. Echad un ojo porque vais a encontrar algunos si queréis seguro. Y por supuesto no se nos pueden olvidar las recomendaciones de la gente de toda la vida, de la gente con la que hablas. Y esto es tan fácil como buscar las conversaciones sobre libros, tratar de llevar un poco la conversación por ahí, plantear el oye, ¿qué libro te estás leyendo? Oye, pues es que me quiero leer un libro y no se me ocurre el que, me recomiendas uno. Y en el momento en el que te pongas a hablar de libros con alguien, como a esa persona le haya gustado un libro hace poco, hazme caso que te va a insistir para que te lo leas. No sé, me fascina como esa cosa que tenemos dentro de todas las personas cuando te lees un libro y te gusta, que automáticamente se convierte en tengo que conseguir que se lo lea todo el mundo. No sé cuál es la explicación científica de esto, pero me maravilla. Porque claro, tú cuando te compras un jersey y te gusta, no dices voy a recomendarle a todo el mundo este jersey, pero con los libros sí pasa y eso me parece muy bonito. Tengo la sensación de que en los últimos años la televisión está muy subestimada y no debería, porque en televisión también hay un montón de programas culturales, programas incluso dedicados a la lectura, como es el caso de Página 2 en España. Lo podéis ver también en todas las plataformas web y demás que existen de forma totalmente gratuita. Este programa además hablan de libros de todo tipo, tienes desde entrevistas con los autores top ventas más importantes del momento a recomendaciones súper específicas de a lo mejor un poemario del que nunca habías oído hablar. Mis libros han salido un par de veces de forma inexplicable en este programa, así que sí, como podéis ver hay libros de todo tipo, más comerciales, más indies, para público juvenil, para público adulto, para lo que queráis. Y es que en la televisión se pueden descubrir muchas cosas, no os imagináis la cantidad de información que he absorbido y descubierto gracias a documentales o reportajes random en televisión. Así que a veces dar un paso atrás tecnológico, ¿no? De vale, pues igual deja el móvil y vamos a ver la tele un poco, a veces es bueno. Esto es un poco algoritmo con matices, porque no os imagináis la cantidad de libros interesantes que he descubierto en Pinterest. Y es que el algoritmo de Pinterest yo pienso que es personalizado de una forma menos viral, o sea, como que es más difícil que algo se haga viral en Pinterest. Puede pasar, pero creo que no es tanto el objetivo de la plataforma. Y lo que pasa es que una vez que interactúas con un post sobre un tipo de libros, te van a aparecer muchos más. Así que si tú estás interactuando con publicaciones que recomiendan libros como más raros y más nicho, te va a ir dando más de eso. Yo es que he sacado lecturas increíbles que de otra forma no habría oído hablar de ellas jamás, incluso de series, de películas en Pinterest. Me parece una plataforma más chill, más relajada, así que si no estáis totalmente contra los algoritmos, yo probaría a buscar libros en Pinterest a ver qué os aparece. Y si sí que pasáis tiempo en redes sociales, una forma de encontrar esas recomendaciones que no sean tan la tendencia es seguir a vuestros autores y autoras favoritos, porque muchas veces los escritores en redes sociales, en stories, van a compartir libros que se están leyendo o libros de sus compañeros y compañeras sin tanto esa presión por compartir algo que vaya a gustar, que vaya a tener likes, que vaya a tener alcance, sino simplemente, pues mira, este compañero acaba de sacar este libro y me lo estoy leyendo, os lo dejo por aquí. Y es además una forma también de apoyar a estos autores en redes sociales, así que es un win-win para todos. Me estoy saltando un poco el tema del vídeo con algunas de las recomendaciones, pero es que realmente me han funcionado y por eso os las quiero decir y ya cada uno decide si le funciona o no le funciona
funciona, y es el de las típicas recomendaciones de algunas plataformas de los usuarios a los que les ha gustado este libro, también les ha gustado este otro. Quizás en los libros más populares, ¿no? Si te vas a la ficha de Goodreads, por ejemplo, de los 7 maridos de Bennugo y bajas, te va a salir todos los libros más populares. Te van a salir pues los libros de Colin Hoover, los libros de Rebecca Yarros, ¿no? Libros que son muy populares, pero en el momento en el que uno se va a libros menos conocidos y te metes un poco más en ese nicho es cuando vas a encontrar todas las joyas. Hay que hacer un poquito de excavación, ¿vale? Hay que ser un poco minero, hay que dedicarle un rato, ir yendo cada vez a los libros menos conocidos, y yo realmente así he añadido libros a mi lista de lecturas pendientes que tienen muy buena pinta y que os aseguro que no son libros típicos y libros muy conocidos, pero que sí son libros que se ajustan a gustos muy específicos que tengo. Por ejemplo, así es como descubrí el libro de Bitterthon de Kat Dunn. Por favor, ojalá lo traduzcan. Esto lo podéis hacer en distintas plataformas que tengan esta opción. Por ejemplo, en Nextory también la tienen. Tú te vas abajo, ¿no? Y te salen libros similares, libros que le han gustado a gente que puede tener los mismos gustos que tú, porque si les ha gustado ese libro que tú estás mirando, pues seguramente también tengáis algo en común. Ya sabéis que tengo un código afiliado. Os lo dejo abajo en la cajita de información por si queréis probar los audiolibros, libros digitales, incluso revistas que ofrecen en Story, os lo dejo abajo. Me parece que si os metéis desde YouTube ahora mismo hay 40 días gratis. Hasta aquí el vídeo de hoy, que es un poco un intento de reconciliar mi amor por las redes sociales con el hecho de que a veces podemos meternos en cámaras de ecos, en bucles que no nos permiten ver más allá, y que hay un mundo muy amplio más allá de las redes sociales y que a veces estamos un poco metidos en una burbuja, y espero que este vídeo os ayude a tener un poco lo mejor de los dos mundos. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.